A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A la lucha marchamos osados en defensa de la educación, proclamando derechos sagrados del maestro en su noble misión. Al calor del combate glorioso, reclamamos justicia y honor para el pueblo que lucha ardoroso, anhelando un mañana mejor. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A partir de este momento, presentamos Ecos del Magisterio, toda la información oficial de la comunidad educativa del norte de Santander. Ecos del Magisterio, comunicando con veracidad y el compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Ecos del Magisterio. Dirige Yolima Rodríguez Pineda, secretaria de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical de Asinor. Ecos del Magisterio. Hola, muy buenos días a esta hora de la mañana desde la sala de transmisiones en vivo Asinor Radio Digital. Estamos haciendo esta misión de Ecos del Magisterio, el programa institucional de la comunidad educativa del norte de Santander. Acompañan esta transmisión acá en la parte operativa, en la asistencia técnica, Harold Farías, y damos también agradecimiento a los 1160 AM, la Universitaria Radio San José, que con José Ramírez nos ayuda a ir al aire a través del dial AM. Para todos y para todas, muy buenos días. Esperamos que desde los diferentes espacios donde se encuentren nos ayuden a hacer difusión del enlace. Estamos en nuestra página de Asinor. Ahí está nuestro enlace, también en los grupos de WhatsApp. Ya a los delegados oficiales les pedimos y delegadas oficiales les pedimos que nos ayuden a hacer difusión de este enlace que trae toda la información institucional, la información que sale y que se emana desde la Junta Directiva, lejos de cualquier subjetividad. Entonces, para el día de hoy
Bueno, esperamos tener, como siempre, al presidente Leonardo Sánchez Quintero con el informe central. Tendremos a Arturo Solano, secretario de Salud y Asistencia Social, que viene con todas las recomendaciones ya en tiempos en los que vamos a cambiar de gobierno, que viene para los maestros en la situación de salud. El informe nacional, que viene acompañado del editorial a cargo del presidente de la Federación, Domingo Ayala, en este informe regional. Esperamos tener también la nota pedagógica del director del CEIR, el compañero Jorge Ramírez, y qué pasó en el plenario de juntas y qué se decidió en la Junta Nacional de Sindicatos Filiales de FECODE. Una acción que se llevó a cabo el pasado 8 de julio, estuvimos allí, algunos con un sinsabor en esta junta, porque nosotros nos vanagloriamos de ser una organización diversa, una federación diversa, una federación pluralista, y eso exige algunos comportamientos acordes a ello. Lamentamos el saboteo que se hizo desde alguna parte de los compañeros que estaban allí convocados hacia la compañera Victoria Avendaño, en una solidaridad de género. Por supuesto que no compartimos algunas de las posturas que ella ha mantenido, pero la organización pluralista debe la escucha como una acción mínima de respeto, ¿verdad? Bueno, hay una circular 49 y la declaración política de la Junta que las compartimos ahora en el editorial. Bienvenidos y bienvenidas, déjenos ahí su reporte de sintonía, sus mensajes. Seguimos adelante con todos los planes de acción. Más adelante entonces tendremos alguna avance de lo que será el plan de acción de la Secretaría de Prensa, Comunicaciones y Escuela Sindical. Harold, vamos con el editorial. Ecos del Magisterio presenta el editorial. Bueno, en este editorial del día de hoy vamos a socializar con la lectura la circular 49 y la lectura de la declaración política de la Junta Nacional. El Comité Ejecutivo para todos los sindicatos filiales comparte las conclusiones de la Junta Nacional que se desarrolló el pasado 8 de julio del 2026 en la ciudad de Bogotá. En cumplimiento del Plan de Trabajo Federal, la Junta Nacional sesionó el pasado 8 de julio con la asistencia de 98 delegadas y delegados de las filiales. En este órgano deliberativo y decisorio se presentó el informe de presidencia cuya copia se anexa y se abordaron temas de relevancia para el magisterio. Asimismo, se tomaron decisiones en relación a la perspectiva del gremio, las organizaciones sindicales y la educación pública. Como preámbulo a la reunión se llevó a cabo el plenario de juntas directivas de los sindicatos filiales, un espacio informativo que contó con la participación internacional de la Educación para América Latina, IAL, representada por su vicepresidenta y coordinadora regional, la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, CNT de Brasil, y un directivo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA. Las organizaciones que son hermanas de FECODE. Una vez se realizó el análisis de la coyuntura política y sindical, expuestas las líneas de acción y las propuestas de trabajo para el quehacer sindical durante el segundo semestre del año 2026, la Junta Directiva Nacional termina con las siguientes conclusiones. Primero, convocar a la unidad del movimiento sindical con organización, formación e identidad de maestros y de trabajadores en preparación a las luchas. Segundo, asumir con firmeza y sentido de pertenencia, como históricamente lo ha hecho FECODE y el magisterio, la defensa de la educación pública
administrada y financiada por el Estado, y los derechos laborales, prestacionales y pensionales. Tercero, promover la escuela, territorio de paz y el respeto de los derechos humanos. Cuarto, fortalecer las comunicaciones para visibilizar las luchas históricas de la Federación y sus sindicatos filiales, posicionar el rol y la labor docente y seguir fortaleciendo los niveles de confianza y coordinación de acciones con los padres de familia, nuestros aliados naturales en la escuela, los estudiantes, las comunidades y el pueblo en general. Quinto, organizar y fortalecer en nuestros sindicatos el ámbito jurídico para la defensa desde lo territorial, nacional e internacional. Sexto, trabajar por la conformación de un gran frente amplio, nacional, con sectores políticos, sociales y populares para la defensa de las reformas sociales, los derechos políticos, civiles y culturales de la población en general. Séptimo, presentación de las líneas de acción de la Federación, las cuales se anexan. En el contexto, hemos recibido con beneplácito la solidaridad y el acompañamiento de las organizaciones hermanas de Brasil y Argentina, de la Internacional de la Educación para América Latina, de la cual FECODE es filial, y así también el apoyo y el acompañamiento de la Central Sindical Vasca LA. La Junta Directiva Nacional declara la aprobación mayoritaria de la declaración política, que reza así. Declaración política. La Junta Directiva Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, realizada el día 8 de julio, luego de los análisis de rigor, declara: el contexto político internacional se caracteriza por una profunda disputa geopolítica, económica y cultural entre las grandes potencias, el avance de nuevas formas de intervención sobre los países periféricos y la consolidación de políticas que subordinan los derechos sociales a los intereses del capital financiero, las corporaciones transnacionales y los bloques de poder mundial. En ese entramado mundial, Estados Unidos se erige como el guardián y dueño del mundo, desatando guerras de intervención con su aliado sionista, Israel. En Europa y América Latina se observa un reacomodamiento de los sectores de derecha y ultraderecha que promueven agendas neoliberales, privatizadoras, autoritarias y regresivas en materia de derechos laborales, sindicales, ambientales, democráticos y sociales. El gobierno de Trump ha lanzado una ofensiva para garantizar que la región sea su patio trasero, con su iniciativa del Escudo de las Américas que le permita el control militar, comercial y político. Para ello ha intervenido en varias elecciones presidenciales. Estratégicamente, estas fuerzas impulsan discursos de odio, criminalizan la protesta social, atacan a las organizaciones sindicales y buscan debilitar el papel del Estado en la garantía de derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo digno y la protección social. Lo que pretende el capital financiero y los gendarmes imperialistas es una lucha por los recursos de América Latina, por el territorio y sobre todo por la autoridad para decidir el futuro. Lo que está en juego es la soberanía y eso se torna cada vez más importante. La disputa es que los pueblos de las Américas tienen derecho a reivindicar la independencia y la soberanía, a gobernarse a sí mismos, controlar sus recursos y trazar un futuro más allá del imperialismo. La presión de los ejes de poder mundial está centrada en el dominio por los recursos naturales, la dependencia económica, el endeudamiento, la desigualdad social, la inseguridad, la migración, la crisis climática y la fragmentación política regional. En ese escenario, el desafío es defender y fortalecer la integración regional, construir alternativas democráticas, populares y solidarias frente a los modelos que profundizan la exclusión y mercantilizan la vida. Para el caso de Colombia, el mapa político con la elección del nuevo gobierno le plantea al magisterio y al sindicalismo retos que exigen la unidad y la organización de las bases para la defensa de la educación pública gratuita, administrada y financiada
por el Estado y concebida como derecho fundamental. Su propuesta de gobierno incluye beneficios y gabelas para el empresariado, las multinacionales y el sector financiero, el apoyo al incremento de las tasas de interés, la inversión foránea en deterioro de la producción nacional, mientras impulsa la eliminación de organismos estatales y la reducción de plantas de personal, más privatizaciones, el desmonte de los derechos pensionales, más importaciones y TLC, el recorte de los subsidios, la ampliación de la franja gravable para el impuesto a la renta y extender el IVA a productos de la canasta familiar. Es entonces un gobierno para los ricos que intentará desmontar las conquistas sociales de los trabajadores. En materia de educación, el propósito es desplazar los recursos públicos al sector privado en todos los niveles, relanzar la cobertura contratada y los colegios en concesión, abrir paso a los bonos escolares, a la Superintendencia de la Educación y al negocio pregonado por los empresarios para la educación. Reducir al Estado conlleva la disminución de la planta y el traslado de responsabilidades a las entidades territoriales y a las comunidades. Igualmente, se anuncia que el gobierno entrante reversará los avances alcanzados en la reforma al Sistema General de Participaciones e intentará revertir los derechos pensionales como la compatibilidad de salario y pensión. La arremetida contra la libertad sindical y particularmente contra FECODE ha diseminado una falsa narrativa y una campaña planeada desde la derecha fascista, poniéndonos como blanco para avanzar en su apuesta privatizadora, con afirmaciones como sacar de las aulas de clases a FECODE es el emblema para agudizar la estigmatización, para destruir la organización sindical y el derecho a la protesta, para incorporar un currículo clerical y discriminatorio que ahogue el pensamiento crítico y la libertad de cátedra. Esta compleja situación de amenaza nos obliga a mantenernos en estado de alerta y prepararnos para la resistencia. FECODE no será inferior a los retos que demanda este momento político que exige mayor unidad y fortaleza de lucha, con la solidaridad de las organizaciones hermanas de otros países, agrupados en la Internacional de la Educación, de la cual es filial la Federación. Convocamos a la unidad del movimiento sindical mundial para hacer respetar los convenios de la OIT y las garantías del derecho colectivo del trabajo. Por todo lo anterior, la Junta Directiva Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la educación pública, los derechos del magisterio colombiano, la libertad sindical, la negociación colectiva, la paz con justicia social y la unidad del movimiento sindical, las reformas sociales alcanzadas que favorecen a las mayorías populares y a la población en general, conformando un frente amplio nacional de respaldo a esos objetivos. La Federación llama a sus sindicatos filiales, a las maestras y maestros del país y a las comunidades educativas a mantenerse organizados, movilizados y vigilantes ante cualquier amenaza contra la escuela pública y los derechos democráticos. Igualmente expresa que, sin renunciar al diálogo social, FECODE y el magisterio se opondrán a las políticas públicas regresivas como la privatización de la educación, la afectación a la planta de personal docente, la transgresión de las garantías y libertades sindicales, la afectación de los derechos humanos y ante las eventuales violaciones a la Constitución, la soberanía y los derechos fundamentales. Desobedeceremos las medidas dictatoriales del gobierno que asumirá el 7 de agosto. Solo con unidad, conciencia, movilización y propuestas será posible avanzar hacia una educación al servicio del pueblo y una Colombia más justa, democrática, soberana y en paz. Bogotá, 8 de julio de 2026, por la Junta Directiva Nacional de FECODE. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia.
Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. Club de Beneficios Confaoriente. La unidad de seguros Confaoriente ofrece a sus afiliados programas exclusivos de protección con precios especiales y cómodas maneras de pago. En la unidad de seguros Confaoriente ofrecemos a todos nuestros afiliados diferentes programas de seguros con tarifas y coberturas preferenciales y exclusivas con las mejores aseguradoras del país. Contamos con póliza todo riesgo para su vehículo, póliza de salud o medicina prepagada, póliza de vida, plan familia asegurada, póliza PYME, hogar y SOAT, entre otros. Esta es una de las alianzas estratégicas del Club de Beneficios Confaoriente para todos sus afiliados. Extendemos una cordial invitación a todos nuestros afiliados para que hagan uso de estos beneficios y coticen con nosotros y conozcan la unidad de seguros de la Caja. Solo beneficios Confaoriente. Vigilado Supersubsidio. Ecos del Magisterio presenta Informe Nacional. Un cordial y fraterno saludo al Magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. El pasado miércoles 8 de julio realizamos el plenario y la Junta Nacional de FECODE junto a nuestras 34 filiales, donde realizamos un análisis de la situación internacional sobre cómo sindicatos fraternos de América Latina y el mundo enfrentan la arremetida de los gobiernos neoliberales fascistas. Agradecemos el respaldo recibido por nuestras organizaciones sindicales fraternas de Argentina, Brasil y España, y por supuesto de la Internacional de la Educación para América Latina. Por amplia mayoría, la Junta Directiva Nacional de FECODE aprobó un plan de acción que busca consolidar la unidad del movimiento sindical con organización y formación. Reposicionaremos la importancia de la labor docente y el contacto con las comunidades y el pueblo. Igualmente, fortaleceremos nuestros equipos jurídicos y las comunicaciones que conformaremos un gran frente amplio nacional con sectores sociales y populares. Asimismo, aprobó una declaración política, la cual consigna que FECODE no será inferior a los retos que demanda este momento político, sin renunciar al diálogo social. Expresamos que FECODE y el Magisterio se opondrán a todas las políticas públicas regresivas que intente imponer el gobierno que inicia el 7 de agosto, como la privatización, la afectación a la planta de personal, la vulneración de garantías sindicales y la violación de los derechos humanos y la Constitución Nacional. Con mayor contundencia, asumiremos la defensa de la educación pública administrada y financiada por el Estado, la Escuela Territorio de Paz, los derechos laborales, prestacionales, pensionales y la salud del magisterio. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. La oposición política
firme y democrática ya empezó. Vamos a las calles el próximo 20 de julio. Defendemos nuestra soberanía, defendemos las conquistas del pueblo, reforma agraria, derechos laborales, pensionales, libertades democráticas, justicia social, educación pública estatal como derecho fundamental. Se equivoca Vivian Morales, próxima ministra de Educación de Abelardo de la Espriella. Cuando habla de calidad educativa, como si el problema central estuvieran maestros y maestras, se equivoca, porque ese enfoque desconoce la responsabilidad constitucional del Estado en garantizar plenamente el derecho a la educación. No hay calidad posible sin infraestructura digna, sin dotación suficiente, alimentación escolar, transporte, conectividad, inclusión, bienestar y planta docente completa y suficiente. La escuela pública no puede seguir siendo juzgada sin mirar sus condiciones reales para enseñar y aprender. Aunque ha habido avances en la educación rural, persisten aún grandes retos en transporte escolar, conectividad, permanencia y cierre de brechas territoriales. Por eso reducir esta realidad al desempeño docente es injusto, se aleja de la realidad y oculta deudas históricas del Estado. Con el gobierno del cambio sí hubo avances verificables. Para el magisterio y la educación pública estatal, miles de plantas temporales pasaron a definitivas. Más de 107.000 educadores y educadoras avanzaron en escalafón y reubicación salarial. Se incrementó la bonificación pedagógica y se ampliaron las becas de formación docente. También hubo avances en infraestructura, cierre de brechas. El Ministerio de Educación reportó más de 9.800 ambientes educativos mejorados y ampliados, con alta concentración en sedes rurales y fortalecimiento de estrategias para llevar la educación superior pública a territorios históricamente excluidos. Por eso preocupa que el nuevo discurso concentre la discusión en calidad y formación docente sin poner en el centro la inversión material, la desigualdad territorial y el deber estatal. Y más aún, cuando FECODE ya alerta sobre riesgos de privatización, bonos escolares, concesiones, debilitamiento de los derechos. Por eso desde el sector educativo lo decimos con claridad. La calidad no se impone señalando a los docentes. Se construye con inversión pública, dignidad laboral, democracia escolar, libertad de cátedra y respeto por las comunidades educativas. Defender la escuela pública es defender un derecho, no un negocio. Así pues que millones de colombianos, millones de colombianas en oposición por la defensa de la vida, la dignidad, la democracia, no permitiremos la privatización de la educación pública estatal, porque la escuela es y será territorio de paz. Me la juego por la vida, me la juego por la educación pública estatal y nos vemos el 20 de julio en las calles. FECODE exige que la nueva legislatura retome la discusión de la Ley Orgánica de Competencias que le dará vida a la reforma al Sistema General de Participaciones y advierte que el Congreso es el escenario donde deberán resolverse las diferencias para construir una ley que fortalezca la autonomía territorial y contribuya a cerrar brechas. La reforma al Sistema General de Participaciones ya fue aprobada, pero para que entre plenamente en funcionamiento necesita una ley orgánica de competencias que defina cómo se distribuirán los nuevos recursos. Aunque el proyecto fue archivado por falta de tiempo y falta de voluntad política, FECODE insiste en que el debate debe retomarse en la nueva legislatura. Lo que se espera a este proyecto es un borrón y cuenta nueva en cuanto a lo formal, pero con una urgencia política y social absoluta. Es importante aclarar qué fue lo que pasó. En la legislatura que acaba de terminar se radicó la ponencia del proyecto de ley de competencias, pero por las dinámicas que estaban sucediendo en ese momento, las elecciones presidenciales, los tiempos fueron muy apretados en el Congreso, por tanto el proyecto no alcanzó a cumplir todos sus debates y se archivó automáticamente por ley.
Esto significa para nada que el proyecto haya fracasado o que la reforma al Sistema General de Participaciones haya muerto. La Federación advierte que la ausencia de una nueva ley orgánica de competencias podría impedir que los recursos de la reforma cumplan su propósito. Además, señalan que sin ese nuevo marco legal seguirán aplicándose reglas anteriores para la distribución de los recursos. Es importante lanzar una alerta clara. Aunque la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que aumentó los recursos del sistema al 39.5%, es una realidad, es un logro histórico, esa plata, esos recursos no se pueden girar, no se pueden ejecutar eficientemente sin esta ley de competencias. Entonces aquí el punto clave es que necesitamos que esa ley sea aprobada, porque de no ser así, esos recursos quedarían en el limbo o se distribuirían con reglas que ya tenemos, estas reglas antiguas, generando así un caos administrativo, evitando que el dinero llegue a financiar la canasta educativa. Para FECODE, el archivo del proyecto no puede convertirse en el fin de la discusión. La Federación hace un llamado al Congreso para que en esta nueva legislatura tramite una ley orgánica de competencias que permita hacer realidad la reforma y garantice que los nuevos recursos fortalezcan la educación pública y contribuyan a cerrar las brechas sociales. La docencia orientadora ha fortalecido su reconocimiento en Colombia gracias al aumento de profesionales en las instituciones educativas y a una mayor valoración de su papel pedagógico. No obstante, el sector insiste en ampliar la cobertura, reducir las brechas territoriales y garantizar su presencia en todos los colegios del país. Luego de más de una década marcada por limitaciones y congelamientos en la vinculación de nuevos profesionales, hoy la docencia orientadora atraviesa un proceso de fortalecimiento y reconocimiento dentro del sistema educativo colombiano, gracias a los procesos sindicales y a la lucha social. De acuerdo con representantes del sector, el aumento de docentes orientadores en las instituciones educativas ha permitido recuperar el papel pedagógico y formativo de esta labor fundamental para el acompañamiento integral de estudiantes y familias. Con esto pues se ha dado un nuevo impulso a la situación de recuperar una parte que es la pedagogía en cuanto a la docencia orientadora, porque pues hay un discurso frente al tema sobre todo de salud mental, o sea, se entiende que el docente orientador interviene en el país frente a problemáticas sociales, problemáticas que tienen que ver con lo psicosocial, y se hace una recuperación de este cargo como un elemento pedagógico formativo, que es una tarea muy importante para nuestros niños y niñas y jóvenes en el país, así como para las familias en todos los colegios de las ciudades y también de toda la nación. Los avances también han tenido un impacto directo en la atención de problemáticas asociadas al bienestar estudiantil. La intervención de los docentes orientadores ha contribuido al manejo de riesgos psicosociales, la prevención de conflictos escolares y el fortalecimiento de la convivencia, especialmente en el escenario posterior a la pandemia. No obstante, desde el sector se insiste en que la labor de estos profesionales trasciende la atención de situaciones de salud mental y debe reconocerse como una función esencial para la formación humana y el desarrollo integral de las comunidades educativas. Podemos decir que ha habido una importante intervención frente a situaciones que están relacionadas con el riesgo psicosocial, particularmente todo el tema, después de pandemia, frente a los temas de ansiedad, de depresión y todos los problemas que han sucedido alrededor de esto, las dinámicas de violencia escolar, el tema de convivencia. Pero fundamentalmente la labor nuestra como docentes orientadores es pedagógica y formativa. Entonces es como el saldo que está ahí pendiente por desarrollar, ya que no solo se trata de atender situaciones de salud mental que no corresponderían al sector, corresponden más bien al sistema de educativo en el cual tratamos de formar a nuestros estudiantes. Pese a los avances alcanzados, la agenda pendiente sigue siendo amplia. Entre las principales reivindicaciones se encuentra la modificación del decreto 3020 con el fin de establecer una relación técnica entre el número de docentes orientadores y la cantidad de estudiantes atendidos, una medida que permitiría reducir las brechas existentes entre las grandes ciudades y las regiones con menor cobertura. Asimismo, los docentes orientadores advierten sobre la necesidad de garantizar la continuidad
continuidad de inversión en educación y fortalecer el enfoque pedagógico de la orientación escolar, evitando que su trabajo se limite exclusivamente a la atención de alertas y situaciones de riesgo. Ecos del Magisterio presenta informe de la Secretaría de Salud y Asistencia Social. Bueno, y a esta hora de la mañana recibimos a nuestro secretario de Salud y Asistencia Social, el compañero Arturo Solano, que viene con toda la información a propósito de que esta semana se desarrolló también con los prestadores del Servicio de Salud del Magisterio Norte Santanderiano una reunión con el sector primario. Viene Arturo con toda la información. Bienvenido, Arturo. Yolima, muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo y a todo el Magisterio del Norte de Santander. A ver, efectivamente tuvimos reunión ayer con los prestadores primarios, UCIS de Colombia, el FOMAT, y en fin, y otras entidades. Aquí yo sí quiero decirle al magisterio que estamos preocupados. Si estamos preocupados, o estoy preocupado, diría yo como secretario de salud, porque hay muchas deudas. Hay muchas deudas con las IPS. Hoy hay IPS que están cancelando los servicios, no los están prestando por falta de pago. ¿Y cuál es el problema? El problema es que aquí ya este gobierno se acaba ahorita el 7 de agosto, antes el 6 de agosto, y eso estamos a menos de un mes que se acabe este gobierno, inicie el nuevo gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nuevo gobierno posiblemente va a decir, esas deudas no son de nosotros, esas deudas del gobierno pasado, nosotros tendríamos que revisar, o en fin, y entonces se nos va a venir un problema. Y las IPS pues obviamente no van a prestar los servicios médicos complementarios e incluso hasta primarios, y vamos a tener inconvenientes. Porque no sabemos qué pueda pasar. Después del 7 de agosto el nuevo gobierno no sé con qué se vendrá, y en fin, la gente a veces no le gusta cuando uno dice las cosas, pero hay que decirlas como son. Yo ayer decía a UCIS de Colombia que al día de hoy le deben más de 10.000 millones de pesos. Y UCIS de Colombia ha sido la única IPS primaria que no ha cerrado nunca los servicios. Sigue atendiendo incluso con lo complementario, porque ellos tienen primario y complementario y nunca han cerrado los servicios. ¿Por qué no lo han cerrado? Porque ellos tienen el músculo financiero, entonces se aguantan que les paguen. Pero ahorita con esta deuda tan grande, quién sabe qué pueda pasar, y finalmente puede suceder que digan, no, ya no les presto más los servicios hasta que no me paguen. Y el nuevo gobierno dice, no, nosotros vamos a revisar a ver qué pasa, y entonces ¿cómo va a quedar la salud de los maestros? O sea, sería terrible. Y esto es lo que uno ve que pueda suceder. Ayer los maestros nos hemos venido quejando, por ejemplo, laboratorios, que no hay oportunidad, que las agendas, y ayer nos decía UCIS de Colombia que todos los días están atendiendo entre 1.000 y 1.200 laboratorios. O sea, es una cifra bastante alta. Aparte de eso, a veces deja unos espacios para la gente que llega, que no ha tenido la oportunidad de sacar la cita, sino llega ya y los han atendido también. Entonces, ahí vemos, mire, Ecoimagen nos ha cerrado los servicios complementarios. Algunos exámenes que son de la parte complementaria, dicen no estamos atendiendo porque el FOMAT no nos ha cancelado, porque el FOMAT nos debe, en fin, tanta plata. Atienden solamente lo que es primario, y eso a veces colocan también como trabas. Tenemos la IPS primaria de Sardinata, que ya se ha dado el lujo de cerrar los servicios a pesar de que el nivel primario, lo mismo que Tibú, lo mismo que Sidín y Pamplona, en Pamplona y Ocaña, que el Atorcoroma, no sé si haya cerrado servicio o no haya cerrado, pero los de primaria pues los prestan, pero el nivel complementario. Entonces aquí es como estar en alerta, mirar. Nosotros desde la Junta Directiva hacemos el trabajo, porque yo no puedo desconocer, aunque la gente diga que a veces que es que no se hace nada. No, aquí sí se hace, se trabaja, estamos pendientes, recibimos los PQRs, en fin, nos reunimos, los exponemos, le ayudamos a dirigenciar a los maestros,
las inquietudes que tienen, reuniéndonos con la Clínica Médica Duarte, que también hemos tenido algunos inconvenientes. Ayer se los hicimos saber para mejorar, a pesar de que ellos nos vienen atendiendo como algo ahí en una salita. Cuando uno llega, que uno dice que es del FOMAT, entonces nos atienden, nos dan como una oportunidad diferente a los demás. Hemos tenido problemas con la Clínica Santa Ana, porque pues hay muchos servicios que no están, los maestros van para allá, y finalmente de la Santa Ana hay que remitirlo a la Médica Duarte, que es la que nos está atendiendo. Nosotros esperamos que muy pronto se abra ese hospital internacional de la frontera, que es de UCI de Colombia, y en ese hospital, que va a ser de 4º nivel, que lo que se dice, lo que se rumora es que va a ser lo mejor de la ciudad, pues ahí van a atender al magisterio, siempre y cuando nosotros estemos obviamente con ellos. Siempre estemos ahí con UCI de Colombia, pues ahí irán a atender. Pero como es un hospital, pues obviamente que va a atender a otra población totalmente diferente, porque el hospital le atiende servicios, todo el mundo es como el Erasmus Meoso o como la misma Médica Duarte, pues le vende servicios a todas las IPS, EPS, en fin, a todo el que lo requiera, incluso particulares. Pero ahí nos van a atender, entonces esperamos que los servicios se vayan mejorando. Estuvimos esta semana haciendo un recorrido por algunas instituciones educativas con las ESIS, conformando lo que son los COPAS. Me di a la tarea de llevar al psicólogo para tocar un tema sobre salud mental. Aparte de eso, llevamos a un funcionario de UCI de Colombia con el computador para que le ayudara a resolver los problemas que tienen los maestros, que eran citas, laboratorios, en fin, y ahí directamente con este funcionario se le resolvieron algunas situaciones de salud con los maestros. Ojalá pudiéramos hacer esto permanente, ojalá los rectores o los maestros, los delegados solicitaran a estas dos IPS primarias, tanto a UCI de Colombia como a Ecoimagen, que un funcionario estuviera yendo a las instituciones educativas. Obviamente que ustedes mandan la invitación y aquí se coordina con ASINOR y nosotros solicitarle a la IPS que un funcionario vaya haciendo las visitas por las instituciones, ayudándole a resolver las inquietudes a los maestros. De eso se trataría, sería excelente, diría yo, si pudiéramos hacer eso. Esperamos no tener inconvenientes. Esperamos que las cosas se nos den, que este nuevo gobierno ojalá nos respete esa ley 91 del 89 y no vayamos a tener inquietudes, porque tenga la plena seguridad que un cambio en el sistema de salud como el que hoy tenemos sería durísimo. Hoy diría yo, aunque a mucha gente de pronto no le gusta, que es el mejor acuerdo que se ha sacado en temas de salud con el magisterio. ¿Por qué les digo? Porque en este acuerdo 03 hay muchas cosas que no las teníamos en el acuerdo anterior o en el contrato anterior que nos atendía la Fundación Médico-Parentiva, como en temas de odontología. Yo siempre le he dicho que nosotros en odontología no teníamos derecho ni a siquiera que nos colocaran la calcita blanca que llaman los maestros, porque nos las cobraban. Aquí en este acuerdo muchos maestros nos hemos beneficiado de coronas, procedimientos quirúrgicos, endodoncias, en fin, muchas cosas que eso es la parte complementaria, pero que la tenemos aquí. En cuestiones de medicamentos lo mismo, no falta de haber cualquier situación ajena o algún problema, que porque no está el medicamento, no lo han entregado, pero yo diría que un 90%, un 95% de las fórmulas que entregan los médicos en cualquiera de las IPS, ahí en Éticos las están entregando la totalidad de estos medicamentos, y cuando hacía falta algún medicamento, pues obviamente lo llevan a las casas. Entonces sí hemos venido trabajando, seguimos trabajando, Yolima, nosotros estaremos atentos. Estuvimos en Bogotá en un plenario que convocó FECODE y Junta Nacional, estuvimos atentos diciendo aquí estamos firmes, si tenemos que salir, salimos, y si no, pues esperaremos. Nosotros no somos partidos políticos ni nada por el estilo, ni ASINOR ni FECODE. Nosotros, FECODE es una federación, nosotros somos una asociación de maestros que estamos afiliados obviamente para defender nuestros derechos. Entonces nosotros no somos partidos políticos ni nada por el estilo, pero obviamente nosotros lo que hemos conseguido ha sido en las calles, a través de las luchas, porque no nos han regalado nada. Entonces, ni en el tema de salud,
Entonces nosotros estaremos atentos, pues si nos van a tocar con el tema de salud y nos vemos que nos van a perjudicar, pues obviamente tendremos que salir a las calles, que es lo que nosotros siempre hacemos. Y las armas de nosotros pues son los lápices, los lapiceros, los cuadernos, en fin, con eso es que luchamos. Entonces nosotros estaremos atentos, pendientes de qué pueda suceder y vamos para adelante, vamos a defender lo que ya hemos conseguido, Yolima. Arturito, muy bien, muchas gracias por este informe, pero antes de que usted se retire, quisiera saber, en la reunión de salud y prestaciones sociales se habló, y lo digo porque hay muchos maestros inquietos en este tema, un tema de llenar un formato cuando usted va a cita médica y entonces tiene que poner al médico a que llene el formato para que usted se lo presente a las rectorías, y que todo esto es a causa de que hay un gran porcentaje de ausentismo. Incluso en alguna institución educativa de Villa del Rosario ya la rectoría entregó, solo que se descachó porque entregó con el nombre de la institución de la EPS que nos prestaba antes el servicio. Claridades sobre esto, Arturito. Yolima, está tan mal la Secretaría de Educación que entregó formatos con el nombre de Fundación Médico Preventiva cuando hace ya casi 4 años que no nos están atendiendo y todavía tenemos formatos viejos por arrunzados y entonces lo están sacando. Quedar mal a la rectoría. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he dado la pelea, digo yo, en términos buenos, en la Secretaría de Educación en las diferentes reuniones. En un comienzo nos decían que los maestros teníamos que ir a citas médicas en jornadas contrarias. Yo he sido un crítico duro y le he dicho, nosotros los maestros no le colocamos horarios a los especialistas, nosotros nos acogemos al horario que tengan los especialistas. Algunos especialistas en la mañana tienen cirugías y en la tarde es que atienden consulta de obviamente la especializada. Entonces, si yo trabajo en la tarde y el especialista que me está viendo, sea el endocrino, sea el cardiólogo, sea en fin el especialista, atiende en la tarde, pues obviamente yo tengo que acudir a esa cita. Cosa contraria es, ¿y por qué se ha venido este problema? Porque en las instituciones o las IPS han dicho, es que faltan mucho los maestros a las citas médicas, o sea, no asisten, o sea, inasistencia. Entonces, ¿qué le hemos dicho? Entonces allá en la Secretaría piensan que es que los maestros no van a la cita, pero que tampoco no van a trabajar. Exacto. Y están equivocados. Exacto. Porque si yo trabajo en la mañana y voy y cumplo con mi jornada de la mañana y tengo la cita en la tarde y de pronto porque tuve algún inconveniente, un problema y no pude asistir a la cita, pues no pasa nada porque yo cumplí con mi trabajo. Exacto. Ese día yo trabajé en la mañana y la tarde es mía, y si yo no voy a médico, pues se me presentó algún problema, ahí no pasa nada, ni la Secretaría puede hacer nada, pueden revolcarse como le digan la Secretaría de Educación, pero no pueden hacer nada. Ahora vuelvo e insisto, nosotros no somos los que le colocamos el horario, porque a veces también se disgustan porque tenemos que acudir a la cita médica con el especialista en horas de trabajo. Pero ¿qué hacemos si ese especialista atiende en la tarde o en la mañana y mi horario de trabajo es en la mañana o en la tarde? Cosa contraria de la cita general que la de red primaria que da ya UCIs o ecoimagen. Pues hombre, como yo trabajo en la mañana, pues yo solicito la cita en la tarde y la mayoría de los maestros estoy tan seguro que así lo hacen. Eran un 97, un 98% de los maestros que piden citas van. ¿Qué es lo que pasa? Que ese maestro pide la cita y a veces tampoco no va a la cita. Entonces ahí se muestra una inasistencia grandísima. Entonces la Secretaría asustada, uy, pero es que los maestros no acuden a citas y no están yendo a los colegios, entonces están equivocados. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Saquemos un formato para que el maestro le diga, autor, es tan amable y me lo llena o me lo firma el formatico o en fin de que yo asistí. Eso es cuando yo trabajo en la jornada que me asignaron la cita. Pero si yo, vuelvo, insisto, si yo trabajo en la mañana y yo fui en la tarde a cita, yo no tengo por qué decirle a la Secretaría, oiga, venga, yo sí fui a médico. No, que yo no estoy incumpliendo. Yo le demuestro a la Secretaría si yo no fui a laborar y la Secretaría me dice, venga para acá, profesor, dígame usted por qué no se presentó a laborar tal día. O el rector que me diga, usted por qué no se presentó. Señor rector, no me presenté porque yo estaba en cita médica y aquí le doy constancia de que estuve en la cita y listo. Pero el resto ya es pataleo de ahogado ahí. Bueno, Arturito, de todas maneras, esto es más que todo
para echarle la manito al prestador, no, para echarle la manito al prestador porque el prestador está presentando unos altos índices de ausentismos a las citas primarias. Y segundo, pues ese es momento de que también el prestador, Arturo, implemente tecnología que cuando usted llega a cumplir cita, señorita, vengo para cita en tal oficina, en tal consultorio. Ah, ok. Ella entra al sistema, le da sus datos y le da su papelito de cita cumplida, sin necesidad de que el maestro coja con un formato en tamaño carta arcaico como en el comienzo de los años 90. Yo creo que también... O que lo tenga en el sistema, Yolima, y que el médico se lo pueda imprimir ahí de una vez también de asistencia. Lo que usted propone, bueno, que uno entre y ahí se muestre. El prestador es el que está también pidiendo salvavidas para que no haya tanto incumplimiento a la cita, ¿sí? Entonces el prestador genere la herramienta para que el maestro no tenga que coger con el formato de que presente. No, le dieron, como cuando usted va a votar, Arturo, usted llega a la registraduría y le dan un papelito de cumplido de que usted llegó. Así. Y ese es el que usted le muestra a la rectoría, si la rectoría pues está en esta tarea de pedirle si usted fue o no fue. A ver, bueno, estaremos, sí, igualmente decirle a los maestros que feliz fin de semana y estamos atentos, no solamente yo, sino toda la junta directiva, estamos trabajando en el tema y cualquier inquietud, pues aquí en Asinor vamos a estar siempre. ¿Y el cambio de fiduprevisora? No, todavía no, es que esos son rumores de lo del cambio, eso ya lo que le decía yo a usted, estamos a menos de, póngale 20 días de un cambio de gobierno, que ahorita quién se va a meter en esto, nadie. Ese revolcón que vendrá para funcionarios en fiduprevisora. Esperemos a ver qué pasa. Igual van a haber cambios, pero esperemos a ver qué pasa. Porque además ellos también son tercerizados. Sí, claro. Y es bueno que también los maestros sepan que toda esa planta de personal que trabaja con fiduprevisora no hace parte de la planta oficial de fiduprevisora, sino que hacen parte de un convenio por contratación en tercerización, que también es bueno que lo sepan, ¿no? Exacto. Bueno. Ecos del Magisterio presenta Zona S, Escuela Sindical de Asinor. Hola, hoy en Zona S de Escuela Sindical, dos notas importantes. La primera de ellas, la Corte Suprema confirma que entre más semanas cotizadas aumenta la pensión hasta el 80% del ingreso base de liquidación. En la Sala de Casación Laboral, la Corte Suprema de Justicia reiteró que en el régimen de prima media, las semanas cotizadas por encima del mínimo legal sí deben contabilizarse para incrementar la tasa de reemplazo de la pensión, hasta alcanzar el límite máximo, que es del 80% del ingreso base de liquidación. Con esta decisión, el alto tribunal precisó que la ley no establece un tope al número de semanas adicionales que pueden ser tenidas en cuenta para manejar el monto de la prestación. La sentencia también concluyó que reconocer el efecto de las cotizaciones adicionales fortalece principios de protección al trabajo y de respeto a los derechos adquiridos, sin afectar de esta manera la sostenibilidad financiera, la equidad o la solidaridad del sistema pensional. En consecuencia, la Corte dejó en firme la decisión y negó el recurso de casación presentado por Colpensiones, consolidando un precedente favorable para los afiliados que continúan cotizando después de cumplir las semanas mínimas exigidas. Yo hace rato terminé con esas semanas mínimas. Otra nota importante es la falta de información de las AFP mantiene vigente el régimen de prima media y lo confirma la Corte Suprema. Frente a esto se dice que la Corte Suprema de Justicia reiteró que las administradoras de fondos de pensiones AFP tienen la obligación de suministrar desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 información clara, completa y suficiente, comprensible sobre las consecuencias del traslado entre regímenes pensionales. Cuando ese deber no se cumple, el consentimiento del afiliado resulta viciado y el cambio de régimen puede ser declarado ineficaz, preservando los derechos pensionales que le correspondían en el régimen de origen.
Esta decisión del alto tribunal confirmó que la afiliada nunca perdió su vinculación al régimen de prima media debido a la ausencia de una asesoría inadecuada al momento del traslado. Como consecuencia, mantuvo el beneficio del régimen de transición y ordenó que su pensión sea reconocida y liquidada conforme a las normas que le eran aplicables, reforzando la protección de los afiliados frente a traslados efectuados sin información suficiente. Bueno, esta noticia la traemos aquí a colación porque esta semana varios maestros están haciendo esa consulta. Yo soy un maestro que ya cumplí o maestra que ya cumplí la edad, estoy en decreto 1278, solo tengo 10 o solo tengo 13 o 14 años laborado, pero antes yo laboré y tengo mis semanas cotizadas en otro fondo de pensión. ¿Qué hacer? Bueno, ahí está, es muy importante asesorarse en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cada uno de los 2 entes territoriales para el caso de Cúcuta y Norte de Santander, para que puedan llevar o revisar ese tema del traslado de semanas cotizadas y así, si ya están con la edad cumplida, pero les hace falta semanas, puedan revisar ese tema de manera legal y puedan salir victoriosos en ese traslado de semanas. Somos Zona S de Escuela Sindical de Asinor. Ecos del Magisterio presenta Zona S, Escuela Sindical de Asinor. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Relaciones con la Comunidad. Muy buenos días a todo el Magisterio de Cúcuta y de Norte de Santander. Salud y bienestar para todo el Magisterio, junto con sus familias, desde la Secretaría Pedagógica y el CEIT de Asinor. Seamos honestos, este es un tiempo muy difícil para la educación. El Magisterio está preocupado porque se siente amenazado, y con razón su preocupación. ¿A quién no le preocupan las políticas neoliberales y sus potenciales efectos perjudiciales que se avecinan? Necesitamos pensarnos como una agremiación de vanguardia, como activistas políticos, pedagogos y educadores, pero altamente calificados, preparados, que evitemos la espontaneidad y la ingenuidad. Es una invitación a ir tejiendo las teorías del movimiento pedagógico actual, pero sobre todo montados en los hombros de esa historia, de ese movimiento pedagógico. Necesitamos disciplina organizativa para transformar la sociedad. Requerimos afinar nuestras habilidades académicas y nuestros recursos cognitivos de manera colectiva. ¿Por dónde empezar? Sugiero que los maestros y maestras de un mismo colegio o de varios colegios se reúnan, conversen y tengan como pretexto un artículo de pedagogía, de educación, una situación educativa. Hagan su respectivo análisis, su conversación, un capítulo de un texto, de un libro. El nuevo plan decenal 2025-2026, qué bueno, porque allí están contenidos los desafíos de la educación en Colombia estos últimos años. El análisis también puede ser el análisis de la formatitis
que tiene colonizada la mente de los maestros. El concepto mismo de calidad educativa, ¿qué la define? ¿Quién la define? ¿Cómo la definimos como maestros? ¿Qué es para nosotros los maestros calidad educativa? Es decir, que se provoque una conversación, una escucha, pero también que se empiece a ir sistematizando y trazando esas pretensiones de validez de la conversación que hacen los maestros. Seguimos trabajando en estas tareas y en estos desafíos desde el CEID. Muy buen día para todos. Les habló Jorge Ramírez, director del CEID de Asinor. Ecos del Magisterio presenta informe de la Secretaría de Prensa y Escuela Sindical. Bueno, en esta mañana traemos un mensaje que ha emitido la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de FECODE en todo lo que ha sido la transformación de la estrategia comunicacional. En los últimos 6 meses, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación enfrentó una intensa campaña de desinformación, caracterizada por el uso de la inteligencia artificial, de perfiles falsos, de redes sociales y publicidad digital para influir en la opinión pública. Como respuesta, la Federación rediseñó su estrategia de comunicación, fortaleciendo la presencia en medios digitales, en redes sociales y en plataformas tecnológicas. Se consolidó una producción permanente de contenidos, de notas de prensa, de piezas pedagógicas que permitieron posicionar temas estratégicos como defensa de la educación pública, hundimiento del proyecto de bonos escolares, defensa de la mesada 14, reforma del sistema general de participaciones en todo lo que tiene que ver con la ley orgánica y la promoción y la participación democrática. Además de eso, la estrategia para fortalecer la comunicación y defender la educación pública, donde se alcanzaron los siguientes resultados: más de 12 millones de interacciones en Facebook, el crecimiento y fortalecimiento del Instagram, del TikTok, del X, anteriormente Twitter, y del WhatsApp. Incorporación de estrategias de marketing digital para ampliar el alcance institucional. ¿Cuáles son los retos prioritarios en este momento histórico? Profundizar la transformación digital de FECODE y sus filiales. Fortalecer las secretarías de comunicaciones en todo el país. Incrementar la producción de contenidos pedagógicos territoriales. Consolidar una red nacional de comunicación que contrarrestre la desinformación, que fortalezca la defensa de educación pública y que promueva los derechos humanos, la democracia y el Estado social de derecho. Un mensaje que nos envía el compañero Miguel Ángel Pardo, quien es el ejecutivo encargado de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de FECODE. Ecos del Magisterio presenta Informe Central. Docentes afiliados a nuestra organización sindical reciban de parte de la Junta Directiva de Asinor Central un cordial, unitario y solidario saludo. Quiero saludar y expresar a través de una nota luctuosa el aniversario de la muerte de un ser querido de nuestra familia educadora, de cada una de las familias que conforman nuestra organización sindical Asinor. Vaya nuestro abrazo y la nota luctuosa. Asimismo, a los que están de aniversario, bodas de plata, bodas de oro, diamante, en fin,
Nuestro abrazo a todas esas comunidades educativas, en especial a las gobernanzas escolares. A los que están de plácemes de cumpleaños, compañeros docentes afiliados a nuestra organización sindical, nuestro abrazo. Que estuvieron esta semana y que la próxima semana se preparan para esa actividad de cumpleaños. Iniciamos labores pedagógicas en ejecutoria a nuestros proyectos educativos institucionales, proyectos que han sido construidos al calor de cada comunidad educativa con contextos diferenciales. No es lo mismo un proyecto educativo institucional del barrio X al barrio Y, de la zona marginal de Cúcuta a la zona urbana de Cúcuta, de un municipio de la zona del Catatumbo a un municipio del área metropolitana. Son contextos diferenciales y como tal los proyectos educativos institucionales construidos de las comunidades educativas, pues son eso, diferentes. Siempre basados en la búsqueda de la calidad de la educación, que más adelante vamos a hablar de ello. Esta semana se realizó Junta Nacional y antes de la Junta Nacional se realizó un plenario de juntas directivas de todos los sindicatos filiales apostados en nuestra máxima FECODE. Y en tal sentido se dio la deliberación, la construcción y la fijación de posiciones, análisis de cada sindicato filial a FECODE. Y sigo retomando, son análisis diferenciales, porque la situación que vive Norte de Santander, que precisamente el mismo día que estábamos en plenario y Junta Nacional, estaba el presidente electo en la ciudad de Cúcuta, reunidos con alcaldías y con el señor gobernador. Y como son contextos diferenciales, fijamos nuestra posición previa reunión de junta directiva, cuál iba a ser nuestro análisis y nuestra postura, nuestra propuesta, de cara a dos líneas que se estaban trazando o se siguen trazando en el mundo político y en el mundo sindical, que es la desobediencia civil y que es la oposición. Pues bien, frente a ese tema, todos los sindicatos le dieron un tiempo prudencial para efectos de hacer el ejercicio y hacer sus planteamientos. Quiero poner en contexto, la junta directiva en pleno estuvo en ese plenario y en horas de la tarde representantes de Junta Nacional, de acuerdo a nuestros afiliados, tenemos derecho a dos, el caso de Norman Yesito Rado y quien les habla como presidente de Asinor y cargo propio hacia esa representación. Esto planteamos en la Junta Nacional de FECODE, previo análisis del plenario de juntas directivas. Reciban un cordial saludo de parte de Asinor Norte de Santander. Y con esa constancia y lo visto y lo presenciado en el día de hoy, debemos apostarle a la unidad en medio de la diversidad. Carlos Gaviria Díaz. En momentos difíciles de aquel entonces. Unidad crítica, unidad y la unidad, la convivencia en medio de la diversidad. Eso no debe quedar en la consigna y eso no debe quedar en el discurso, debe quedar en la práctica de todos los movimientos políticos, sociales al interior de la Central Unitaria de Trabajadores
y de FECODE. Para ello necesitamos preparar la base, y no solamente en educación sindical, sino proyectada hacia las comunidades educativas, sectores sociales, comunales, populares y estudiantiles, que la perdimos. Y cuanto antes debemos tratar de convertir esa debilidad en una fortaleza. Y no debemos renunciar al diálogo social que tiene que estar desde los territorios y desde las regiones como un escenario de una fortaleza en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. El diálogo social es el que nos ha permitido a nosotros lograr luchas, claro, acompañado de la movilización y la protesta social y el eje político constitucional. Con ello hay que construir la táctica y la estrategia en colectivo para que se pueda empoderar la base del magisterio. De lo contrario, el ejecutivo de FECODE por un lado, nosotros como directivas en los municipios por otro, y la base magisterial por otro, que fue lo que se evidenció en este debate político. Que hay que oficiar en solicitudes respetuosas y en aclaración necesaria a este gobierno que se posesiona el 7 de agosto, claro que hay que hacerlo. Hay que controvertir también en medio de las posiciones que tengamos. Y nos tendrá que aclarar en las instancias pertinentes la afectación al buen nombre, la indignación, los señalamientos, las amenazas, muchas veces poniendo en ridículo nuestra profesión docente y nuestra labor pedagógica. Esto se tiene que aclarar una vez se posesione todo lo que digo y la afectación a la salud mental del magisterio y la familia. Pero también debemos apostarle a lo que quedó pendiente del gobierno del cambio, sobre todo a la ley de competencias, a esa reglamentación del sistema general de participación territorial, al 30-20, a las relaciones técnicas, a la planta de personal provisional que hizo praxis pedagógica y nos acompañó en todos estos procesos en los últimos años, pero también en el compulso docente. Hay que revisar los contextos regionales en cuanto a garantías en el ejercicio del derecho internacional humanitario. Hoy estuvo en Cúcuta, norte de Santander, pero se me olvidó el alcalde de Cúcuta, a propósito del compañero de Aranco. Al alcalde de Cúcuta se le olvidó que una de las regiones que más visitó el gobierno del cambio fue la región del norte de Santander, desde el Catatumbo, con una inversión de más de 700.000 millones de pesos, Universidad del Catatumbo. Y también a Cúcuta, Consejo de Ministros en la ciudad de Ocaña, cabeza de provincia. Una vez tengamos todo eso en reingeniería, refundación y caracterización, debemos, compañeras y compañeros, sí empezar en la desobediencia civil con empoderamiento y con educación sindical y política, igualmente en la oposición. Desde la región estaremos iniciando todo este proceso de debate y de discusión, lógicamente con el acompañamiento a todos los sectores sociales. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, compañeras y compañeras, esa fue nuestra intervención, porque consideramos que debemos replantearnos, debemos reposicionarnos, debemos recuperar confianza internamente hacia las comunidades. Y después del 7 de agosto nos tendrán que aclarar todos esos señalamientos que siguen en riesgo
comentarios en redes sociales contra el rol que desempeña el compañero maestro, el quehacer pedagógico que desempeña el compañero docente, e igualmente el rol que desempeña el compañero pensionado activo. Todo eso fue producto de la provocación en el escenario electoral, producto de intervenciones capciosas que de una manera u otra desdibujó el buen nombre de FECODE, el buen nombre del quehacer pedagógico, del docente y el buen nombre del pensionado, que le ha apostado y le ha trabajado por más de 30 años al servicio de la educación. Y entonces, con ese diagnóstico y con esa situación de víctimas en el marco de este proceso electoral, y con esa raya al buen nombre de FECODE, necesitamos cuanto antes construir unidad en medio de la diversidad. Unidad en medio de la diferencia. Unidad, crítica, unidad. Somos seres humanos, cometemos errores y en tal sentido valga la crítica constructiva. Somos dirigentes sindicales que de pronto algunos maestros no creen en la dirigencia sindical. Otros creen más en la apuesta de la actual gobierno a partir del 7 de agosto. Otros, eso no es cierto, dejan allí el tufillo de una manera u otra. La convivencia por encima de la diferencia es lo primero que tenemos que rescatar, la unidad entre nosotros mismos. Para ello tendremos que darnos la pela nosotros mismos, como en familia se da la pela el padre, el hijo, los hermanos, entre otros. Tenemos que darnos la pela y debemos aceptarlo. Pero primero que todo es reconocer de que estamos ante la opinión pública, ante el pueblo, ante las comunidades educativas en entredicho. Producto de la inteligencia artificial, producto de señalamientos de verdades a medias, producto del odio, de la envidia, de la mentira, entre otras cosas. Por eso, mentiras repetidas muchas veces se convierten en verdades. También verdades a medias se convierten en mentiras completas. Entonces, primero la unidad. Si no hay unidad, no nos unificamos en cómo vamos a enfrentar a este gobierno después del 7 de agosto, tenga la plena seguridad que seguiremos convocando a acciones que no nos van a llevar a ninguna efectividad. Y eso pasa por escuela sindical, eso pasa por un currículo transversal, eso pasa por una escuela política, eso pasa por revisar la historia, eso pasa por replantearnos en medios de comunicación, eso pasa por replantearnos en inteligencia artificial, eso pasa por replantearnos en ir al territorio, a las escuelas, a los colegios, y eso pasa por algo fundamental que dijo la Constitución Política del 91, actuar en comunidad educativa, actuar en colectivo, para que cuando se venga una participación democrática, bien en revocatoria, en referendo, en plebiscito, en desobediencia civil, en bancada de oposición, estemos fuertes. De lo contrario, debo decirlo y con mucha tristeza, con lágrima en los ojos y el corazón lastimado, lacerado,
aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Que nos toca ponernos en modo de inicio? Sí, tenemos que ponernos en modo de inicio. Tanto los del 2277, los del 1278, provisionales, la dirigencia sindical, pasar la página y para adelante. Y avancemos juntos, en comunidad, en colectivo. Por eso decíamos, hay que construir la táctica, la estrategia, la educabilidad en colectivo para poder empoderarnos. Claro que no hay que renunciar al diálogo social, contemplado en la Organización Internacional del Trabajo, contemplado en la Internacional de la Educación. Y para llegar a un diálogo social, pues ¿quiénes se sientan a un diálogo social? Los que piensan diferentes. Las tesis, las antítesis. A veces posturas antagónicas. Eso es el diálogo social. Porque el diálogo social por sentarnos no es diálogo social. Con un objetivo en proyección. Con un objetivo en proactivo. No en reactivo. No para retroceder. No para quitarnos derechos. Pues bien, desde la región del norte de Santander estamos de brazos abiertos, en contexto diferencial, para que en diálogo social nos sentemos. Como lo hicimos con el señor alcalde en el Acuerdo Colectivo 2026. Como lo hicimos con el señor gobernador, Acuerdo Colectivo 2025-2026. Y tendremos que revisar el tema. ¿En dónde? ¿Qué vamos a hacer con la Escuela Territorio de Paz? ¿En dónde? ¿Qué vamos a hacer con las audiencias de ley de competencia que reglamenta el acto legislativo 03, que fue este gobierno del cambio, que le puso el ojo pelado al Sistema General de Participación Territorial? Recuerde que veníamos en un per cápita irrisorio, pírrico, michicato. De allí la desfinanciación de la educación pública. ¿Qué vamos a hacer con el 30-20? ¿Qué vamos a hacer con la jornada laboral, jornada escolar? ¿Qué vamos a hacer con la planta de personal docente provisional? ¿Qué vamos a hacer con la planta personal docente en la compatibilidad entre salario y pensión? Eso se da en diálogo social. Y aplaudimos la actitud de la doctora ministra de Educación designada para el próximo gobierno, a partir del 7 de agosto, Vivian Morales, que quiere entrar en un diálogo con FECODE, que quiere entrar con un diálogo con los sindicatos regionales. Vamos a buscar nosotros también un diálogo, ¿sí?, hacia el Ministerio de Educación Nacional siguiente, para discutir la educación en contextos regionales del Departamento Norte de Santander, para discutir cuál va a ser ese plan de seguridad para la zona del Catatumbo, que no se vea afectada las escuelas y colegios, que no se vean afectados los docentes de esta región del Catatumbo. Entonces, claro que sí, ministra de Educación, Vivian Morales, vamos a discutir la calidad de la educación en nuestra razón de ser. Calidad de la educación para una niñez y una juventud. Y la calidad de la educación no se da si no hay calidad de vida escolar, calidad de salud mental para el magisterio, calidad de justicia social. La calidad de la educación no es simplemente la consigna en la calidad académica, la calidad pedagógica, su currículo, su proyecto, el rol del docente. Si siguen las plantas físicas e infraestructuras destartaladas como están, si sigue la desfinanciación de la educación pública, no habrá calidad de la educación si sigue una planta de personal docente llegando de manera tardía a las instituciones educativas. Si existe una planta administrativa de la manera como se está concesionando. No habrá calidad de la educativa si existen megacolegios entregados en concesión que de una manera u otra captura, arrebata planta estudiantil para esos sectores de megacolegios en concesión. No habrá calidad de la educación si siguen insistiendo en los bonos escolares.
de manera pues concluyente, una calidad de vida escolar para una calidad de la educación, con un compromiso de todos. Y este diálogo social pasa por contextos regionales, compañeras y compañeros. Y esos contextos regionales los necesitamos abordar desde los territorios, desde los municipios. El próximo 22 vamos a elaborar un plan de acción de acuerdo al plan aprobado o a la declaración política aprobada por FECODE. Y ese plan de acción debe estar desde los establecimientos educativos, ojo, delegados y delegadas oficiales, líderes, lideresas, ojo, sus directivas. Desde allá tenemos que construir un plan de trabajo, de interlocución en las juntas municipales de educación, de juntas departamentales de educación, entre otros. Ese ejercicio hay que hacerlo. Y allí estamos haciendo educación política, educación sindical, educación de rescate con las comunidades educativas. A buena hora llegó la reforma de estatutos y una reglamentación que este semestre, antes del 30 de noviembre, tendremos que tenerlo ya finito para presentar en el mes de febrero a la Asamblea General de Delegados y se acabó el tema de la reglamentación de estatutos. E igualmente tenemos otro compromiso, la ejecutoria de los acuerdos colectivos. Entonces, compañeras y compañeros, esto apenas comienza, modo de inicio, y necesitamos empoderamiento desde el rol pedagógico, desde el manejo de los medios de comunicación y empoderamiento de los líderes sindicales. En un yo mea culpa, me incluyo. Sí, me incluyo. Y desde allí poder ganar terreno con los compañeros docentes recién vinculados y aquellos pensionados que ya manifiestan textual literalmente: yo ya cumplí con mi trabajo, ya peleé, que peleen otros. Y eso es educación sindical. Punto aparte, por otra parte, compañeras y compañeros. Se pagó prima de servicio en términos y tiempos de ley. ¿Sí? El día lunes, por el día de Chiquinquirá, de acuerdo a la normatividad vigente, a un decreto nacional, solicitamos hacia la administración departamental y municipal que por favor se pronunciara la Secretaría de Educación y departamental y municipal sobre la aplicación de la ley 2578 del 2025 y el disfrute de descanso remunerado correspondiente al nuevo festivo nacional del calendario académico del sector educativo. Nosotros lo teníamos claro, sin embargo, hicimos para efectos de que los compañeros tengan mayor confianza y mayor tranquilidad. Tanto a la administración municipal y departamental, ambas nos respondieron. En términos que les quiero decir, si hay algún rector, hay alguna institución, mejor dicho, alguna institución educativa que estén convocando, citando a los maestros, me dicen, porque no lo deben hacer, se tendrá que dar un día compensatorio de esos docentes. De manera pues que es un decreto nacional, dura let's el let's, dura la ley, es la ley, hay que cumplirla. Radicamos también oficios sobre jornada escolar, jornada laboral, a propósito de que cada vez que se inicia desarrollo institucional y se inicia el nuevo quehacer pedagógico, se radicó oficio sobre solicitud de aplicación al decreto 0277 del 12 de marzo del 2025. Radicamos a Dibanca sobre la situación aquella que se presentó con Dibanca. Ya nos dieron a las 2 de la tarde del martes 14 de julio
reunión con Dibanca para que nos explique el por qué, las razones, justifique esos descuentos desmedidos, improcedentes que le hicieron algunos compañeros maestros. Afortunadamente fueron poquitos maestros. Sin embargo, para nosotros esos poquitos maestros son significativos. Entonces nos tendrán que explicar qué fue lo que pasó con dicha situación. Otros temas es el retención en la fuente. Se ofició también para que nos explique ese rubro de descuento. Se convocó a junta directiva para el día 21 y 22 de julio para trabajar temas, evaluar la Junta Nacional, evaluar plenario y tener otras situaciones allí en proyección. Vuelvo y les digo, este semestre va a ser un semestre de ejecutoria de acuerdo colectivo, 1, de reglamentación de estatutos y de actividades inmediatas como el Día del Maestro, aniversario de Asinor, Cúcuta y el área metropolitana, olimpiadas departamentales y Asamblea General de Delegados que debemos dejarla ya lista a 30 de noviembre en el entendido de que diciembre estamos en descanso y parte de enero también estamos en descanso y requerimos empezar a trabajar esto con la comisión de reforma de estatutos de cada reglamentación y la comisión de ejecutoria de acuerdo colectivo. Entonces, compañeras y compañeros, con eso nos vamos hacia la semana entrante, Guajira, la comisión administrativa. Hay una agenda de trabajo para todas las comisiones administrativas de todos los sindicatos, presidente, tesorero, fiscal, vicepresidencia, y Secretaría General. Vamos a estar en Riohacha, Guajira, no solamente para organizar la parte administrativa, sino también para analizar situaciones de garantías sindicales, libertad sindical, autonomía administrativa financiera y aportes sindicales. Todo eso lo vamos a revisar. Feliz fin de semana, feliz puente, el llamado a la confianza, a la tranquilidad, a la unidad, al buen manejo y prudencia que debemos tener con todas las situaciones que hoy vemos en las redes sociales. Estamos involucrados, inmersos más bien en la palabra, en el tema de la reparación colectiva en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria. Ecos del Magisterio presenta Informe de Fiscalía. Compañeras y compañeros, tengan todas y todos un excelente fin de semana y lógicamente un feliz puente. Bueno, tal como lo dijeron los compañeros que me antecedieron, en lo que respecta a la Junta Nacional, aquí lo que hay un objetivo, que es la unidad. Unidad y en medio de las diferencias. Ya el proceso electoral ya pasó, y ahora hay que mirar qué se nos viene después del 7, qué se nos viene después de cuando empiece este nuevo gobierno, porque en educación hay muchos retos, hay muchos comentarios, pero comentarios que pueden llegar a ser realidad. Entonces, ¿cómo hay que empezar? Yo diría, compañeros, estaba escuchando hace rato al compañero del CEIT, hay que empezar a dialogar en las horas de descanso, en horas de maestros, hay que dialogar sobre el plan decenal, es cierto, sobre los retos de la educación, sobre las necesidades que tenemos nosotros, tanto a nivel municipal, departamental y a nivel nacional, sobre lo que se nos puede venir con las políticas públicas generadas desde lo nacional y cómo nosotros podemos hacerle frente a ese proceso. Aquí ya no hay que hablar de dos estatutos, aquí hay que hablar es del magisterio. Recordemos que cuando los medios de comunicación
a veces confunden las personas. Y muchas veces el compañero maestro o maestra o cualquier persona, lo primero que ve en las redes sociales lo da por cierto. Mire, caso particular ayer salió la noticia de una maestra pegándole a un joven. Y de una vez los periodistas, los locales y los de a nivel nacional, ya hablando como si eso fuera cierto acá en Colombia. No es noticia colombiana. Eso es de Honduras. Y como esta mañana le decía a un periodista, le dije, ustedes tienen que investigar las cosas antes de sacarlas públicas, porque ustedes son los que manejan los medios, las personas los ven, y ahí es donde sí se puede gestar o se puede estar empezando un adoctrinamiento en la parte de la información. Entonces, nuestro llamado desde la Junta Directiva de Asinor, lógicamente desde FECODE, para que hagamos un pare y, lógicamente, nos arropemos todos en la unidad del magisterio, en la defensa del magisterio para las cosas que se nos puedan pedir. Compañeras y compañeros, muchas gracias y feliz fin de semana. Ecos del Magisterio presenta Informe Regional. Los niños de Catatumbo queremos vivir en paz. El Catatumbo esperó por décadas y hoy la realidad es otra. El gobierno del cambio cumplió su palabra con una inversión histórica de más de 740.000 millones de pesos para transformar el territorio desde las aulas. Destinamos más de 208.000 millones a infraestructura escolar y revolucionamos la educación superior con 114.000 millones de pesos. De ahí nacen más de 37.000 millones exclusivos para construir la Universidad de Catatumbo y 36.000 millones para fortalecer las instituciones públicas de la región. Los jóvenes ya no tienen que irse para regresar, el futuro se queda en el territorio, el cambio llegó y Petro le cumplió el Catatumbo. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. ¿Sabías que esta escuela lleva años formando generaciones de muchos cucuteños? Mis papás estudiaron aquí, mis hermanos también. Ahora yo estoy aquí, pero había algo que faltaba. El terreno donde funciona la institución necesitaba completar su formalización jurídica. Y aunque suene como un trámite, es algo muy importante, porque ayuda a proteger estos espacios y atraer más inversión a la educación. Hoy, 14 sedes educativas de Cúcuta ya tienen sus predios formalizados, 7 urbanas y 7 rurales. Cuando fortalecemos nuestras escuelas, también estamos fortaleciendo el futuro de nuestros estudiantes. Yo solo sé que aquí quiero cumplir mis sueños. Porque cuando aseguramos el terreno donde se construye el conocimiento, también aseguramos espacios adecuados para que las futuras generaciones puedan aprender, crecer y desarrollar todo su potencial. Este es uno de los tantos salones de primaria que se está construyendo en el megacolegio de Los Patos. En este sitio están los 10 salones de primaria que albergarán a 400 niños del municipio de Los Patos. A mi espalda están los 12 salones de bachillerato, aproximadamente para 480 niños. Y seguimos avanzando con la construcción de la biblioteca, el salón TIC, el comedor y el aula múltiple. Esto con el fin de que en los próximos meses se haga la entrega a la comunidad del municipio de Los Patos.
Y con estas inversiones en educación, nuestro gobernador sigue construyendo Norte un territorio de paz. Nuestra escuela La Esperanza, ubicada en la vereda Puerto Llera La Esperanza, que pertenece al Instituto Técnico Colegio Puerto Nuevo del corregimiento Buena Esperanza, hoy en día presenta una problemática porque falta un docente. Los niños del grado segundo y tercero, esta es la fecha que no le han nombrado docente. El profesor a finales de abril lo retiraron, pasamos un oficio con radicado de 12 de mayo y no nos han dado respuesta. Nosotros como padres de familia y estudiantes pues nos encontramos preocupados porque siempre las puertas de nuestro salón están cerradas, no contamos hoy en día con docente. Entonces le agradecemos quien nos pueda colaborar en ampliar esta información para ver si Secretaría de Educación se digna de enviarnos un docente, ya que es un derecho fundamental de que niños y jóvenes tengan derecho a una buena educación de calidad. Gracias. Hoy se aprobó el Plan Integral de Reparación Colectiva para el Sindicalismo, un plan concertado entre las entidades del Estado encargados de dicha reparación y el sindicalismo representado en la CUT, la CGT, la CTC y FECODE, en un organismo llamado CONARE. Con este plan lo que se hace es ya sistematizar las diversas actividades que hacen parte de la reparación colectiva del sindical, que fue declarado sujeto de reparación colectiva por este gobierno. Se avanza para reconocer al movimiento sindical como víctima del conflicto armado y establecer una medida de reparación que verdaderamente determinen todos los daños causados en la violencia antisindical y en el conflicto armado en el que ha estado Colombia. Será la posibilidad de que el movimiento sindical se fortalezca y sea reconocido como verdaderamente parte integral de la democracia colombiana. Sin duda alguna, la firma del Plan Integral para la Reparación del Movimiento Sindical, realizado el 9 de julio, es una fecha histórica para el movimiento sindical colombiano, en un caso sui generis, donde el Estado reconoce que existe una política de exterminio, una política sistemática en contra del movimiento sindical. Que el Estado lo reconozca y que además de reconocerlo implemente un plan para la reparación, consideramos que es un logro político, es un logro por la verdad, por la justicia, para que podamos seguir adelante con la lucha en defensa de nuestros derechos. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Cuba, 40 años. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera.